Hermanos, vamos a continuar con la serie sobre el Padre Nuestro que empezamos hace algunos días, y el tema de hoy es Dios es nuestro proveedor. Ese es el título de esta mañana de la enseñanza del Padre Nuestro. Quiero recordarles, hermanos, que lo que hemos estado viendo en relación al Padre Nuestro es que el Padre Nuestro, hermanos, es un modelo de oración. El Padre Nuestro no es algo para que las personas repitan como si fuera realmente una oración, sino más bien es un modelo de oración. O sea que lo que Jesús estaba mostrando a sus discípulos, y en este caso para nosotros, es entender cuál es la forma en la cual nosotros podemos llegar delante de nuestro Dios en oración en este caso. La mayoría de las personas creen que el Padre Nuestro es algo que se repite, en otras palabras que se reza, que es lo que la mayoría de las personas le han enseñado, a rezar, a repetir el Padre Nuestro. Pero como lo dijimos anteriormente, hermanos, no hay en ninguna otra parte de la Biblia, aún en el Nuevo Testamento, ni el mismo Señor Jesucristo oró de esa forma, ni tampoco el apóstol Pablo, o el apóstol Pedro, el apóstol Juan o Santiago, ninguno de los discípulos o de las cartas del Nuevo Testamento encontramos a alguien que diga vamos a orar y empezar a repetir todo el Padre Nuestro. No existe eso en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Padre Nuestro es un modelo de oración. Ya hemos visto los primeros 2 puntos del Padre Nuestro, donde podemos llegar delante de Él y reconocer primeramente que Él es nuestro Padre, y que Él como nuestro Padre es un Dios que es santo y es Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. O sea, debemos santificar, honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios que es santo, y al mismo tiempo entendiendo que Él es nuestro Padre. Luego vimos la semana pasada de cómo también, ahora entendiendo que Él es nuestro Padre, que es un Dios santo, también dice la palabra en este modelo de oración que debemos de decirle: Señor, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también aquí en la tierra. Porque si hay algo que debe imperar, hermanos, ahora en la vida de un cristiano, de un creyente, es la voluntad del Padre por encima de la nuestra. Porque debemos de buscar la voluntad de Él, no la voluntad nuestra. Y luego de entender, hermanos, que Dios es nuestro Padre y que debemos de buscar hacer su voluntad, entendiendo yo eso, ahora viene, hermanos, esta tercera línea de este modelo de oración, donde ahora podemos llegar delante de Él, hermanos, para reconocer que Él es nuestro proveedor, que Él es quien nos bendice. Hermanos, ¿por qué? Porque normalmente les hago una pregunta: ¿quién es el que provee en el hogar? ¿Es el padre o son los hijos? ¿No son los padres o es el padre el que provee? Se supone que así debería de ser. El padre es el que va a trabajar y el padre es el que provee. Él es el que da. Los hijos generalmente, ¿qué es lo que hacen? No es pedir. ¿Y qué es lo que piden los hijos? Todo lo que ellos quieren. Normalmente, eso es lo que pasa. Y nosotros como padres somos los que debemos de preocuparnos por lo que nuestros hijos quieren. Yo nunca he visto a un niño preocupado cuando va a entrar a la escuela, preocupado porque no tiene, porque se está llegando el día y no tiene el bulto, no tiene los cuadernos, no tiene los zapatos, no tiene el uniforme. ¿Quiénes tienen que preocuparse por eso? Los padres. Pues Dios es un Dios que se preocupa también por sus hijos. Y Dios conoce nuestras necesidades. Y Él es el que provee nuestras necesidades. Y de ahí lo que vamos a ver hoy, vamos a estudiar Mateo capítulo 6, versículo 11. Y dice ahora en este modelo de oración enseñado por Jesús es: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Así de fácil y sencillo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, o como dice la Nueva Traducción Viviente, danos hoy el alimento que necesitamos. Danos hoy el alimento que necesitamos. Hermanos, en esta parte del modelo de oración expresa una total, óigame en esto, una total dependencia
de nuestro Dios para nuestras vidas, ya que reconocemos que Dios es nuestro sustentador y proveedor, al confiar en que Dios cada día ha de proporcionarnos lo que Él sabe que nosotros necesitamos. Hermanos, si hay alguien que sabe qué es lo que tú y yo necesitamos, es Dios. Óigame en esto, si hay alguien que sabe lo que tú y yo necesitamos, es Dios. Ahora, hermanos, el problema nuestro como seres humanos, hermanos, el problema es que nosotros hemos aprendido a depender de nosotros mismos. Nosotros creemos que nosotros dependemos, en este caso, del trabajo. ¿Cómo se siente una persona cuando pierde su trabajo, ya sea que lo despidan por una u otra razón? Hermanos, ¿cómo se siente una persona cuando ha perdido el trabajo? No nos sentimos mal, no nos sentimos desamparados, nos sentimos como que, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿A alguien le ha pasado eso? Hermanos, ¿por qué nos sentimos así? Porque nosotros hemos aprendido a depender de nosotros mismos. Hemos aprendido a depender de nuestro trabajo. Hemos aprendido a depender de lo que tenemos en la billetera, de lo que tenemos en la cuenta del banco. Hermanos, pero cuando la Biblia habla, cuando el Señor nos muestra en este modelo de oración del pan, dándolo cada día, hermanos, nosotros debemos de entender que nuestra provisión, que nuestro proveedor es Dios y no son las circunstancias de esta vida, sino que la provisión viene de Dios para nosotros. Y créanme, hermanos, esto no es fácil. Y lo digo yo, que he pastoreado por muchos años, hermanos, donde al principio mi familia y yo pasamos momentos difíciles económicamente, donde teníamos completamente que decirle al Señor, Señor, dependemos de ti. Tú eres el único que sabes nuestra necesidad. De llegar y orar y decirle, Señor, no tengo dinero y necesito pagar esto, pagar lo otro, Señor, y no sé cómo hacer. Pero llegar delante de Él en oración y decirle, Señor, pero necesito esto. Y confiar en que Dios, que conoce mis necesidades, nuestras necesidades, es el que nos va a proveer y nos va a suplir. Curiosamente, Jesús mismo lo enseñó en Mateo capítulo 6 del 25 al 33. Jesús vuelve a hablar y expone esto más ampliamente de cómo Dios es nuestro proveedor y cómo tú y yo debemos de aprender a depender y a confiar en Dios como nuestro proveedor. Dice la palabra en Mateo capítulo 6, versos del 25 al 33, dice la palabra, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, oigan, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Y nótese que Jesús dice, no se afane por eso, no se preocupe por eso. Ahora, si somos realistas, hermanos, no nos preocupamos por eso. ¿Cuántos acá se preocupan por eso? Nos preocupamos por eso. Y el Señor dice, no te afanes por estas cosas, por qué has de comer, por qué has de vestir, por lo que has de beber. No te preocupes por esto, ni aun por vuestro cuerpo, de qué habéis de vestir. Y dice el Señor, y es una pregunta, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? O sea, en otras palabras, si tú tienes vida y tienes salud, hermano, deberías de dar gracias a Dios, porque Dios te ha proveído. Hermanos, y si somos realistas, yo creo que ninguno de nosotros nos hemos ido a acostar con hambre. Todos hemos tenido, aunque sea arroz y frijoles y algo para acompañar, y eso es alimento. Todos en nuestras vidas tenemos, hermanos, por lo menos un par de zapatos. Todos tenemos por lo menos una mudada, por lo menos. En esto en relación a los hombres, ¿verdad? Porque a las mujeres no les voy a decir de una mudada, porque a las mujeres ni 10 mudadas. Pues las mujeres ven el closet de lado a lado lleno y qué tirada no tengo que ponerme. Pero la Biblia enseña, Jesús dice, no te preocupes. No te preocupes. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido.
el cuerpo, en tener salud, estar bien. Y dice el Señor ahora en relación a esto en el verso 26, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Quién las alimenta? Dice vuestro Padre, y nótese la palabra vuestro Padre Celestial. ¿Cómo empieza el Padre nuestro? Padre nuestro. Hermanos, si Dios es nuestro Padre, Él es el que nos sustenta, Él es el que nos provee, Él es el que nos da las cosas que necesitamos. Y ojo con esto también, hermanos, y no nos da también lo que no necesitamos. Porque, hermanos, un buen padre no solamente da lo que sus hijos necesitan, sino también que no les da aquellas cosas que sus hijos no necesitan. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Entonces dice el Señor, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, otra pregunta, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Por más que usted y yo, hermanos, nos preocupemos a veces, nosotros no podemos cambiar nada. Al final, dependemos completamente de Dios como nuestro proveedor y el que nos da todas las cosas. No dependemos de nosotros, porque hay personas que a veces creen que dependen de ellos. Hermano, y usted puede decir, es que mi familia depende de mí, yo tengo que trabajar porque si no, mi familia no come. ¿Y qué pasa si te enfermas? Ahora, ¿cuántas personas a veces han pasado tiempo sin dinero, sin trabajo, y a pesar de eso Dios ha sustentado? Dios ha proveído. Porque eso es lo que Él viene enseñando acá. Y Él dice, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, Dios nuestro Padre. Otra pregunta, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Hermanos, porque ese es el problema. Somos de poca fe. Hermanos, no creemos en un Dios que nos provee, no creemos en un Dios que nos sustenta. Ahora, hermano, yo no estoy diciendo con esto que usted debe cruzarse de brazos y decir, ay, Dios me va a proveer. Porque hay gente que también puede pensar de esa forma, ay, Dios me va a proveer, entonces aquí me siento. No, hermano, no estoy hablando de eso. Significa que debemos de poner realmente nuestra confianza en Dios, en que al final Dios es quien me provee, Dios es quien me sostiene y Dios es el que está en control de mi vida. Y Dios me va a dar trabajo, Dios me va a sustentar en el momento que Él vea que sea necesario. Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro proveedor y Él dice, por eso, hombres de poca fe. No os afanéis, verso 31, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Oigan la pregunta. No os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. Hermanos, seamos realistas. Y hoy en día vivimos un mundo tan acelerado, pero tan acelerado, hermanos, que para ponerles un ejemplo, no ha llegado diciembre y ya todo el mundo está pensando en qué va a comprar para estrenar el 24. Y hermanos, está llegando el 24 y ya está pensando en cómo va a ser en la cuesta de enero porque tiene que comprar el uniforme, los zapatos, los cuadernos. ¿Amén, iglesia, o no es así? O sea, vamos siempre pensando hacia adelante, nos afanamos. Sin poner las cosas en manos de Dios, confiando en que al final Dios nos va a proveer, Dios nos va a ayudar en lo que necesitamos.
Versículo 32 dice el Señor, porque los gentiles, entiéndase en gentiles, no del pueblo de Israel, eran no creyentes, dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero, esos peros de la palabra, pero vuestro Padre Celestial, y otra vez, Padre Celestial, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Hermanos, Dios sabe que nosotros necesitamos vestirnos, alimentarnos. Dios sabe estas cosas. Usted como padre, usted sabe cuando ya su hijo dice, ya tengo que comprarle zapatos, ya esos zapatos no le aguantan. Ya tengo que comprarle, no sé, una mudada nueva, ya no le está quedando la ropa. Ya el padre sabe la necesidad de sus hijos. Hermanos, si nosotros, como dice la palabra, hermanos, realmente siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial. Si aún nosotros siendo malos. Dice el versículo 33, hermanos, buscad, y en eso sí deberíamos de preocuparnos como iglesia, como cristianos, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles son todas estas cosas? Todo lo que es el vestido, la comida. Todo será añadido por nuestro Dios, pero ¿qué es lo que debemos de buscar? Primeramente, el reino de Dios y su justicia, caminar de acuerdo a su voluntad, caminar de acuerdo a lo que Dios quiere de nosotros. Hermanos, si Dios nos va a proveer, Dios nos va a sustentar en lo que nosotros necesitamos. Él es nuestro Padre. Hermano, el creyente no puede pensar, óigame en esto, el creyente no puede pensar ni por un instante que él depende de sí mismo o que dependemos de nosotros mismos. Y el gran problema, creo, de la mayoría de nosotros, de las personas, es que creemos que dependemos de nosotros mismos. Ve lo que dice la palabra en Santiago 4, del 13 al 15. Hermano, yo quiero que veamos acá en lo que está hablando Santiago, una persona que confía en sí mismo, una persona que cree que las cosas se van a dar porque yo soy muy carga, porque yo las hago. Dice Santiago en el capítulo 4, versículos del 13 al 15, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año. Y traficaremos y ganaremos. O sea, estaba haciendo planes de el día para el día de mañana y dice, yo voy a hacer esto y yo voy a hacer lo otro. Hermanos, ¿cuántos pensamos así muchas veces? Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. No ha llegado ni el otro año y ya tenemos planes a futuro. Hermanos, no ha llegado mañana y hacemos planes a futuro. Ahora, verso 14, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Y nótese que esto es una pregunta. ¿Qué es vuestra vida? Y ahí viene la respuesta de qué es nuestra vida. Nuestra vida ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hermanos, a veces hacemos planes para la otra semana, para el otro año. Es más, yo no sé cuántos ya tienen planes para Semana Santa. Hermanos, y aquí el Señor está hablando por medio de Santiago y dice, cuando no sabemos lo que será mañana. No sabemos si vamos a llegar a mañana. Y dice el verso 15, en lugar de lo cual deberías de decir, porque ellos lo que dicen al principio es, voy a ir a tal ciudad, voy a estar allá un año, voy a traficar, voy a ganar, cuando más bien en lugar deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, si Dios quiere. Hermanos, porque al final dependemos de ¿quién? Dependemos de Dios. Todo es si Dios quiere, no es yo voy a hacer. Y hoy la mayoría de los jóvenes, uno escucha a la mayoría de los jóvenes es yo voy a ir, yo voy a hacer.
Todavía los que son un poquito más de edad avanzada de antes, la mayoría de nuestros abuelos, tatarabuelos era, si Dios quiere. Pero hoy no, hoy es como yo soy autosuficiente, yo soy el que hago, yo dispongo de mi vida. Y por eso, hermanos, en esta parte del Padre Nuestro, lo que el Señor quiere que tú y yo aprendamos es que tú y yo dependemos de Él. Tú y yo dependemos del Señor, no dependemos de nosotros mismos. Tú dependes de Dios, iglesia. Tú dependes del Señor. En este modelo de oración, Jesús se refiere, hermanos, por primera vez a las necesidades personales, ya que el pan, cuando habla del pan, representa todas nuestras necesidades materiales, como son la comida, la bebida, la ropa, el techo, el trabajo, etc. Hermanos, este pan representa, para decirle al Señor, danos el pan de cada día, representa mis necesidades. Ahora yo entiendo que Dios, que es mi Padre y que es su voluntad por encima de la mía, ahora también voy a llegar a exponer delante de Él mis necesidades. ¿Cuántos tenemos necesidades en este lugar? Poder llegar en oración delante de Él diciéndole, Señor, yo dependo de ti. Y como yo dependo de ti, Señor, si es tu voluntad, si tú quieres, Señor, yo necesito todo esto. Yo necesito todo esto. Ahora, hermano, cuando yo le digo que usted va a llegar delante del Señor a decirle, yo necesito todo esto, tenga cuidado porque acabamos de ver que es, Señor, hágase tu voluntad, no la mía. Porque a veces la gente cree que llegar delante del Señor, hermanos, es como hacerle una lista a Santa Claus de todo lo que yo quiero, porque yo quiero. Pero también la palabra dice, pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Y por qué piden mal? Para gastar en vuestros deleites. Hermanos, cuando hablamos de venir delante de Él para poner nuestras necesidades delante de Él, hermanos, recuerde que Él conoce mi necesidad, lo que realmente yo necesito, pero también lo que no necesito. ¿Cuántas veces usted le ha pedido algo al Señor y Dios no se lo ha dado? ¿A alguien le ha pedido algo al Señor y no se lo ha dado? ¿Por qué? Porque tal vez usted no lo necesita. O todavía no lo necesita. Puede que más adelante tal vez, pero no ahora. Igual como con nuestros hijos. Hermanos, a veces nuestros hijos nos piden algo y no, todavía no es el tiempo para que tenga eso. Como hoy en día se supone de que un niño de 3, 4 años no debería tener celular, aunque él lo pide y él lo quiere. Pero no es el tiempo todavía, hay que decirle no, todavía no. Pero como eso ha cambiado hoy, y hoy es lo que el niño diga, es lo que él quiere. Hermanos, si a veces las personas en el cristianismo creen que Dios es igual, pero hermanos, Dios no es igual que nosotros. Porque nosotros cuando el chiquillo empieza a hacer el berrinche, la mala crianza y empieza a llorar, al final terminamos cediendo, dando lo que él quiere, aunque yo sé como padre que no debería dárselo y no lo ocupa. Hermanos, Dios no hace eso con nosotros. Cuando Dios dice no, es no. Y lo vimos la semana pasada cuando David ora y ayuna por su hijo, que Dios le había dicho, tu hijo va a morir. Y David estuvo 7 días postrado en tierra, orando y clamando por la salud de su hijo. Y la respuesta de Dios fue un no. Y el niño murió. Pablo dice la palabra que tenía una enfermedad que no se sabe cuál era. Y dice, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, he rogado. Y la respuesta del Señor fue, bástate mi gracia, Pablo. No te voy a quitar eso. Ese es Dios, Dios nos da lo que necesitamos. Así de fácil. Y Pablo necesitaba esa enfermedad. ¿Por qué? Porque al final debemos de entender que dependemos de Dios, no dependemos de nosotros mismos, iglesia.
Y esto es lo que el Señor, creo, quiere que nosotros entendamos en este modelo de oración, a que Él es nuestro proveedor, entonces dependemos de Él, no de nosotros mismos. Porque yo le digo, hermano, porque entonces, ¿por qué oramos? ¿Por qué buscamos al Señor? ¿Por qué tú y yo oramos y buscamos al Señor en oración? No es porque dependemos de Él. Y cuando oramos, hermanos, entendiendo que dependemos de Él, es porque entendemos que Él es el que tiene el poder, Él es el Señor, Él es Dios, el que me puede dar las cosas que yo necesito. Él es el que me puede dar las cosas que yo necesito. Y no debemos de ir, hermanos, tenga cuidado con esto, de ir en oración, como hoy he escuchado a muchas personas orando, hermanos, diciéndole, yo declaro, yo decreto, como diciendo igual, Dios, usted más bien está a mi servicio. Y es lo que yo a usted le diga. No, hermanos, en este modelo de oración es, Señor, dame el pan que yo necesito, reconociendo que tú eres mi Padre, que es tu voluntad, porque mi vida depende de ti. Yo no dependo de mí mismo, Señor. Iglesia, tú y yo debemos de aprender que dependemos de Dios. Él es quien nos provee. Él es quien nos sustenta. Él es el que nos da todas las cosas. Él es Dios. No es porque tú eres muy carga y tú dices, es que yo tengo estudio, yo tengo fuerzas para ir a trabajar. No, hermano, todo eso es porque Dios te lo ha permitido. Es porque Dios así lo ha querido. Amén, iglesia. Hermanos, no podemos olvidar que el sometimiento a Dios debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. El sometimiento a Dios. Pero también, hermanos, tenemos necesidades diarias como cualquier persona. O sea, tenemos necesidades. Ahora, es interesante notar que en el modelo de oración, el pan que pedimos, dice el Señor, que debe ser diario. Hermanos, debe ser diario. Para cada día, no para mañana. Hermanos, debe ser diario. No es para mañana, no es para pasado mañana, no, es diario. Hermanos, ¿por qué? Esto nos muestra que Dios quiere, óigame en esto, que aprendamos a depender de Él diariamente. Dios quiere que aprendamos a depender de Él diariamente en nuestras necesidades, como hijos de Dios o como pueblo de Dios que somos. Hermanos, diariamente tú y yo deberíamos de ir y buscar el rostro de Dios para decirle, Señor, provéeme hoy de lo que necesito. Ahora, cuando hablamos de provéeme hoy lo que necesito, tal vez es, Señor, yo necesito hoy ir a hacer un trabajo a tal lugar. Ayúdame, provéeme, bendíceme en este trabajo. ¿Cuántos me están entendiendo? Ese puede ser el pan de ese día. Esa puede ser mi necesidad en ese día. Señor, hoy voy para San José, voy para una cita en el México, para poner un ejemplo. Oh Dios, guárdanos en el camino, llévanos, tráenos con bien, Señor. Ponnos en gracia delante de las personas, de los doctores que van a vernos. Hermanos, dependemos de Él. Nuestra provisión viene de Dios, no de nosotros. Para que Dios sea delante de nosotros, y debe ser diario, no es para una semana, no es para un mes, no, es diario. Es interesante porque hay una historia en el Antiguo Testamento con relación al pueblo de Israel, de cómo ellos, Dios los alimentaba y les proveía diariamente. Vamos a ir a ver esta historia en Éxodo capítulo 16 y vamos a ver primeramente versos del 1 al 4. Hermanos, recordemos, antes de leer esta historia, recordemos que, es el libro de Éxodo. Recuerde que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, donde eran esclavos. Y luego de que Él los liberta, lo primero que Dios hace es llevarlos al desierto. Y vamos a ver ahorita por la palabra que dice que Dios los lleva al desierto para probarles a ellos,
para ver lo que había en el corazón de ellos, si habían o no de obedecer la ley de Dios, obedecer al Señor. En otras palabras, Dios los lleva a un lugar donde no hay nada para que aprendieran a depender de ¿quién? A depender de Dios. Porque la pregunta, hermanos, es ¿qué hay en un desierto? Yo no conozco exactamente un desierto, pero en las películas, por lo menos de lo que vemos en las películas, ahí lo único que hay es arena y sol. Nada más. Es lo único que hay. O sea, el pueblo de Israel tenía que aprender a depender ¿de quién? A depender de Dios. Hermanos, de ahí que la palabra dice que Dios iba delante de ellos o con ellos en una nube. Una nube que les daba sombra en el día por el calor que hacía, y en la noche se dice que en los desiertos es muy frío. Y entonces la columna era de fuego para calentar al pueblo de Israel. O sea, si no hubiera sido por la provisión de Dios, por lo que Dios les daba, ellos hubieran perecido en el desierto, hubieran muerto en el desierto. ¿Cuánto duraron en el desierto? 40 años en el desierto. Y se cree que la nación de Israel que salen de Egipto era alrededor de 2 millones de personas. Para que tengan una idea. 2 millones de personas en un desierto, y Dios proveyó. Dios es nuestro proveedor, pero ellos tenían que aprender a depender de Dios. No les quedaba de otra. Es o dependemos de Dios o dependemos de Dios. Pero nosotros a veces dependemos de lo que tenemos en nuestra bolsa. Y vea lo que dice la palabra. Éxodo 16, del 1 al 4 dice: partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí. El Sinaí era donde se les había dado la ley. Dice: a los 15 días del segundo mes, después de que salieron de la tierra de Egipto, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos, oigan, y ellos se acordaban, nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Oigan, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Hermanos, 15 días y ya estaban quejándose. 15 días y ya se estaban quejando de lo que ellos comían allá. Que comían ollas de carne, aunque eran esclavos. Pero ellos ahí decían, casi que prefiero ser esclavo allá, pero allá tenía olla de carne y comía pan hasta saciarme. Hermanos, y así hay personas que a veces llegan al Señor y se acuerdan de todo lo que tenían en el mundo, porque a veces en el mundo tenían dinero, y ahora llegan al Señor y Dios les quita, les reduce la provisión, porque cuando vivían en el mundo dependían de ellos mismos, y ahora Dios les quita para que aprendan: usted ahora debe aprender a depender de mí, no de usted. Y a veces hay personas que se quejan, pues el pueblo de Israel empezó a quejarse también. Empezó a quejarse a los 15 días y se acordaban: allá comíamos olla de carne, allá teníamos pan hasta saciarnos. Dice el verso 4: y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá otra vez diariamente la porción de un día, para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. Hermanos, si ahora Dios dice: yo los voy a probar y yo les voy a dar, pero les voy a dar la ración de un día.
De un día ustedes van a tener que aprender a depender de mí. Yo soy su proveedor. Y hermano, si usted lee la palabra, usted se va a dar cuenta que llegó un momento donde Dios le envió codornices para que comieran carne, porque ellos se acordaron de la olla de carne. Bueno, Dios les mandó carne, dice que le salía hasta por las narices. Pero a raíz de eso también Dios trajo un juicio y muchos murieron, porque empezaron a quejarse delante de Dios. Hermanos, si a veces cuando pasamos necesidad, hay personas, hay cristianos que lo que hacen es quejarse delante de Dios, cuando más bien debemos de aprender a depender de Él y ir en oración y humillarnos y decirle: Señor, provéeme, aquí estoy, solo tú puedes bendecirme y proveerme. Vamos a leer ahora de los versos 13 al 20 de ese mismo capítulo 16, porque la provisión era diaria, y dice la palabra del 13 al 20, dice: y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío alrededor del campamento, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una menuda, redonda, menuda cosa, dice, como escarcha sobre la tierra. Viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Y entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová os ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para lo que están en la tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más y otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho. Oigan, no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Y aquí, hermanos, pónganme atención en esto, es interesante. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Hermanos, cuando me ha llegado poco dinero y yo digo: Dios mío, y tengo que pagar un montón de cosas, y me llegó poco, y terminé pagando todo. No sé si a alguien le ha pasado. Y ha habido otros casos donde me llega más y yo digo: qué bueno, me va a sobrar y no tengo que pagar mucho. Y adivine qué, no me sobró nada. Hermanos, Dios es nuestro proveedor. Él es el que nos da lo que necesitamos. Y eso le pasó a ellos. El que recogió poco no le sobró, o no le faltó, perdón, y al que recogió mucho tampoco le sobró. Dice la palabra, y dice ahí terminando el versículo 18: cada uno recogió conforme a lo que había de comer, y le dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. O sea, era para ese día. Mas ellos no obedecieron. Oigan, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. O sea, que acumularon ahí un poco aparte, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Hermanos, Dios le dijo que era ¿para cuándo? Para ese día nada más, no para mañana. ¿Cómo debemos de orar nosotros y llegar delante del Señor? El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. No mañana, no para mañana, es hoy. Y vea lo que dice el verso 35, así del mismo capítulo 16. Así comieron los hijos de Israel, dice, maná 40 años. Hasta que llegaron a tierra habitada, maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Hermanos, si ese maná era ese pan que ellos estaban pidiendo, aunque se dice que era como hojuelas, pero el sabor, me imagino, era a pan en este caso. Entonces era como un prestiño pequeñito con sabor a pan.
para ponerlo de esa forma. Pero ellos duraron 40 años, donde tenían que ir todas las mañanas a recoger el pan diario para la alimentación, y Dios era quien les enviaba el maná, Dios era quien les enviaba la provisión. Hermanos, la provisión viene de parte de Dios para nosotros. Hermanos, en este modelo de oración nos muestra que le debemos pedir a Dios por nuestras necesidades diarias, como lo hizo Agur en Proverbios capítulo 30 del 7 al 9. Esta oración que hace Agur es la oración del pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esta es la forma en que llega Agur en oración delante del Señor, y vea lo que le dice este hombre Agur al Señor en oración, algo que deberíamos de aprender hoy nosotros como iglesia. Y dice la palabra en Proverbios 30 del 7 al 9 de este hombre Agur, dice: 2 cosas he demandado o he pedido, no me las niegues antes de que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Esa es una, o sea, aparta de mí palabras mentirosas, que no sea yo un mentiroso, un engañador, en pocas palabras. Y la otra es: no me des pobreza ni riqueza. Ahora, hermano, yo creo que la mayoría de gente, nadie va a pedir pobreza, ¿verdad? ¿Qué es lo que la mayoría de la gente pide? Riqueza. Ahora Agur le está diciendo al Señor: no me des pobreza, pero tampoco me des riqueza. No me des riqueza. ¿Y por qué? Agur aclara: porque no me des riqueza. Y él dice: manténme del pan, ¿qué? Necesario de cada día. Manténme del pan necesario. No sea, porque eso él no pide riqueza ni pobreza, dice: no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? ¿Por qué? Porque entonces ahora está saciado, ahora tiene dinero, ahora tiene riqueza. Hermanos, si normalmente, lamentablemente a veces, cuando alguien tiene buena posición económica, tiende a olvidarse de Dios. ¿Por qué tiene? Yo hago, yo esto. ¿Se acuerdan de la historia de aquel hombre? Yo tengo ahora graneros y quiero hacerlos más grandes todavía porque he ganado mucho. Y no tengo dónde guardar mis bienes. Voy a hacerlo más grande, hasta que Dios le dice: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Por qué? Porque él creía que ahora tenía riqueza y ahora podía vivir a las anchas. Hermanos, si es que debemos de aprender que dependemos de Dios, que Dios es nuestro proveedor, aún en nuestra propia vida. Dios me dio la vida y Él me la quita, porque Él es el dueño de nuestras vidas. Amén, iglesia. Él es el dueño de nuestras vidas. Él la da y Él la quita. Y entonces dice Agur: no me des riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte, o sea, robe y blasfeme el nombre de mi Dios. Y reniegue contra Dios del por qué no tengo, del por qué no tenemos. Entonces Agur fue sabio en orar y decirle: Señor, no me des pobreza, pero tampoco riqueza, sino manténme del pan necesario, de lo que yo necesito. Hermanos, ¿cuántos creemos que deberíamos de aprender a orar de esa forma? Y decirle al Señor: Señor, dame lo que yo necesito. Dame lo que yo necesito hoy. Por otro lado, hermanos, aunque tenemos la bendición de un Dios que nos provee y nos sustenta en nuestras necesidades diarias, no podemos olvidarnos que hay algo mucho más importante que tú y yo necesitamos. Hermanos, que es, además del pan de cada día, es la provisión espiritual para nuestras vidas. Como dijo Jesús:
porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, porque hay personas que creen que Dios es solamente para que les provea lo que necesitan. Hermano, y déjeme decirle esto con mucho amor, pero que es triste. Hoy hay muchas iglesias que se enfocan solamente en un Dios que te va a dar todo lo que tú quieres. Todo es material y todo es riqueza. Y se olvidan que lo más importante en la vida nuestra, hermanos, además del pan necesario, es realmente nuestra vida espiritual delante de Dios. Porque no solo de pan vivirá el hombre. ¿De qué vale tener, hermanos, a veces la refri llena? Tener dinero en el banco, hermanos, cuando un día voy a morir y si mi vida está sin Cristo, sin el Señor, eso no valió de nada, porque dijo Jesús, ¿de qué le vale al hombre ganar todo el mundo si al final perdiere su alma? ¿De qué le vale? Porque hoy muchos creen que también Dios es solamente para eso, Dios es solamente para que me dé dinero, para que me provea. Es más, hermanos, yo he escuchado de personas que les enseñan tanto el diezmar y creen que el diezmar es un negocio para que Dios me haga rico. Hermano, déjeme decirle que Dios no es así. Dios es nuestro proveedor. ¿Usted se imagina, hermano, acercarse, que su hijo se acerque a usted solamente para sacarle dinero? Hermano, ¿cómo se vería eso? Pues hoy muchos ven a Dios solamente como eso. Él es el dueño del banco y el que me va a dar todo lo que yo necesito y lo que yo quiero. Inclusive donde he oído enseñanzas donde le dicen, y no te suelto hasta que no me bendigas. Alejados de la verdad de la palabra y entendiendo, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, y venga tu reino, es tu señorío sobre mi vida. Hermanos, debemos de entender que si hay algo importante en la vida nuestra, es nuestra vida espiritual, de que Dios nos alimente, porque no solo de pan vivirá el hombre. Hermanos, usted y yo podemos tener nuestra refrigeradora llena de comida, tener una buena casa, un buen trabajo, un buen sueldo, pero si no tenemos a Cristo en nuestras vidas como Señor y Salvador, al final no tenemos nada. Y esto para muchos es difícil de entender, pero es una realidad, porque al final el verdadero pan es nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el pan de vida. Y Él lo dice en su palabra. Vamos a ver esta historia en San Juan capítulo 6 del 25 al 35. Hermanos, ¿cuánta gente, cuántas personas tienen mucho dinero y viven una vida infeliz? Hermanos, ¿cuántas personas hoy en el mundo, veámoslo de esa forma? Y voy a decir nombres, por ejemplo, personas, uno como Juan Gabriel, uno como Maradona, y cómo murieron, cómo terminaron, y tuvieron mucho dinero, tuvieron éxito, y cómo terminaron en la vida. Hermanos, no todo en la vida es dinero. Cuando la Biblia habla, el Señor nos habla de acercarnos a Él, entendiendo que Él es el que nos provee, hermanos. No es entendiendo de que vamos a ser ricos, porque esa no es la centralidad del Evangelio de Cristo. Y vea lo que dice aquí la palabra, hermanos. Vamos a leer San Juan 6 del 25 al 35. Pero hermanos, yo quiero recordarles el contexto de esta palabra. ¿Se acuerdan cuando Jesús en un momento, hermanos, le da de comer a 5,000 personas? Con unos cuantos peces y panes. Y comen alrededor de 5,000 personas, y luego de que ellos comen y se sacian, Jesús se va a otro lugar y dice que a Él le siguen. Pero vea lo que dice Cristo. San Juan 6 del 25 al 35 dice la palabra: y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo, oiga lo que Jesús les dijo: de cierto os digo. Y recuerden, cuando usted escucha de cierto, es una verdad. Es amén, amén en el original. De cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan
y os saciasteis. Hermanos, ¿por qué dice el Señor que lo estaban buscando? Porque se saciaron. Porque Él les dio de comer, pero no por las señales. Porque las señales eran la evidencia de que Él era el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyeran en Él, se arrepintieran de su pecado y fueran salvos. No para que les llenara el estómago. Y hoy muchos en las iglesias, en este falso evangelio de la prosperidad o de la super prosperidad, hermanos, eso es lo que hacen. Buscan al Señor para que les llene sus vientres, porque quieren carro, quieren casa, quieren dinero, quieren lujos, pero ese no es el evangelio. Ese es un evangelio engañoso, mentiroso. Pero muchos lo abrazan y lo creen y lo aman. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Buscan a Jesús solo por eso. Porque quieren prosperidad. Porque quieren enriquecerse. Pero el Señor le dice, ustedes me buscan no por las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y seguimos leyendo, trabajad, dice el Señor, no por la comida que perece. Oigan, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Se acuerdan? Mas buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Trabaje por agradar a Dios, trabaje por honrar a Dios, trabaje por santificarse delante de Dios, no solamente por el pan natural, porque tú necesitas a Cristo. Más que tener tu refrigeradora llena, una casa nueva, un carro nuevo, más que eso, tú necesitas a Cristo para la salvación de tu vida. Y sigue diciendo, entonces le dijeron, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. O sea, crean en mí, en Cristo en este caso. Y le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Oiga, hermano, y acababa de agarrar 2 peces, un pan, y lo multiplicó para que comieran 5,000 y preguntan, ¿qué obra haces? Hermanos, no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Cómo le preguntan qué obra haces? Después de haber hecho eso, además de los otros milagros que ya ellos también conocían porque seguían a Jesús. Y su fama, dice la palabra, se había extendido ya. Todos hablaban de los milagros, las maravillas que hacía el Señor. Y a pesar de eso, preguntan, ¿qué señal haces para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y dicen, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer, refiriéndose al maná en el Éxodo, que ya lo vimos. Y Jesús les dijo, de cierto os digo otra vez, amén, amén, esta es la verdad. No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo, sea el Señor Jesucristo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás, iglesia. Él es el pan de vida. Hermano, yo sé que a veces tú llegas delante del Señor porque tienes una necesidad económica. Yo sé que tú y yo llegamos al Señor a veces pidiéndole, Señor, ayúdanos en esto. Tenemos este problema, pero déjeme decirte, hermano, de todo mi corazón, tu gran problema y necesidad es Cristo. Ese es tu gran necesidad, ese es tu gran problema. No es si tienes o no tienes pan. Es la necesidad de Cristo en tu vida. Porque, hermano, cuando tú tienes a Cristo en tu vida, tú das gracias a Dios por todo, aunque sea arroz y frijoles y un huevo.
porque tienes vida y esa vida es eterna. Que Cristo te da y Cristo nos regala a aquellos que nos arrepentimos de nuestro pecado y creemos en Él como Señor y Salvador de nuestras vidas. Por lo cual yo te invito hoy y yo te digo, por favor, si tú no le has entregado tu vida a Cristo, yo te digo hoy, vuélvete a Cristo. Vuélvete a Él. Él es el verdadero pan. Él es el único que puede saciarte de verdad. Él es el único, mi amado. Y con esto terminamos. Como hemos visto, podemos acercarnos a nuestro Dios y Padre en oración, entendiendo que Él es nuestro proveedor, iglesia, pero sin olvidar que la mayor provisión de parte de Dios, iglesia, es su Hijo Jesucristo, el cual en Él está nuestra confianza y salvación. Es en Él. Qué maravilloso poder llegar delante de Él y decirle, Señor, provéeme, ayúdame. Pero más maravilloso es llegar delante de Él reconociendo que Él es mi Padre, que yo soy su Hijo, que puedo llegar y decirle, dame el pan necesario hoy, Señor, porque reconozco que tú eres mi Señor y Salvador y que yo dependo de ti, Señor. Yo no dependo de mí mismo, sino que yo dependo de ti. No dependo del trabajo, no dependo del dinero, no dependo de la casa, no dependo del carro, Señor. Yo dependo de ti. Y no sé cuántos hoy quieren decirle al Señor, Señor, tú eres mi proveedor y yo quiero aprender a depender de ti. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre. Gracias, Dios, como siempre te doy por la palabra. Gracias, Señor, porque en estos años, Dios, he ido aprendiendo a depender de ti, en que tú eres mi proveedor y el que me sostienes, el que me da lo que yo necesito, Señor. Y también muchas veces, Señor, que no me has dado lo que yo he querido, Señor, porque entiendo que tú eres quien me sostienes. Gracias, Señor, por esta parte de este modelo de oración que nos enseña a confiar y a depender en ti en todas las cosas, Señor. A poder entender que tú eres nuestro Padre, el Padre que tiene cuidado de tus hijos, el Padre que conoce nuestra necesidad, Señor. Que no debemos de afanarnos por el día de mañana del que comeremos o qué vestiremos, Señor, porque dice tu palabra que tú sabes todas nuestras necesidades. Ayúdanos, Señora, como tú mismo lo dijiste, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas, mi Señor. Todo será añadido, porque tú eres el Dios que creaste todas las cosas, Señor, y por tu voluntad existen, dice la palabra, Señor. Y que ahora somos tus hijos, somos tu pueblo y estamos en tus manos, Señor. Y así como el pueblo de Israel tuvo que aprender a depender de ti, Señor, 40 años en el desierto, Señor, donde tú le proveíste todo cuanto necesitaban. Ayúdanos y enséñanos, Señor, a depender de ti, poder decir como Agur, Señor, no me des pobreza ni riqueza, Señor, sino manténnos del pan necesario, Padre. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.